Te doy la bienvenida a este nuevo video de Art Textos Creativos en el que te voy a explicar algunos ejemplos de copywriting para el sector educativo. Vamos a analizar algunos ejemplos de frases genéricas que se suelen usar en este tipo de sitios web con la comparativa de el mensaje enriquecido con técnicas de copywriting para que tú puedas ver la diferencia entre ambos tipos de discurso. Un discurso que se centra en la empresa, que es muy genérico, que es muy vago y que por lo tanto no conecta, con un discurso mucho más específico y por lo tanto más persuasivo. Comenzamos entonces con el primer ejemplo. Formamos profesionales en derecho con sólidos conocimientos teóricos y prácticos. Seguramente este tipo de frase la has encontrado en algún sitio web como este, aunque tal vez no precisamente de derecho, tal vez de otra página del sector educativo y variando tal vez un poco algunas cosas, pero esto de profesionales con sólidos conocimientos. En realidad, cuando usamos este tipo de palabras, siempre queda en el cerebro del usuario la incógnita de ¿a qué te refieres cuando dices sólidos conocimientos? Sólidos. Bueno, cuanto más le expliquemos al usuario esas frases a las cuales nos referimos, entonces más podemos llegar a su cerebro y conectar con él de forma más personal y también, por lo tanto, más persuasiva. ¿Qué tal si dijéramos conviértete en un abogado experto y altamente preparado? Bueno, aquí para empezar, este primer verbo que usamos al inicio, de hecho no está ni siquiera en el mismo modo. Formamos es distinto a conviértete. Formamos está centrado en nosotros, mientras que conviértete está centrado en ti como usuario y con una forma imperativa, ¿verdad? Yo estoy casi prometiéndote que tú te vas a convertir en un abogado experto y altamente preparado. Se siente muy distinto a que si yo manejo un discurso centrado en nosotros como compañía y encima de todo usando frases que no termina de entender esa persona. ¿A qué me refiero? Siempre tengo que pensar en el usuario. Si el usuario está entendiendo exactamente a lo que me refiero con cada una de las frases que menciono, porque si no es así, entonces tengo que ser mucho más específico, detallado y explicarle bien qué es exactamente lo que va a conseguir, porque de eso depende que esa persona se sienta motivada. Recordemos que hay otros miles de páginas y bueno, particularmente tal vez en la ciudad donde se encuentre, tal vez no muchas, pero ahora están aumentando las opciones de las escuelas que ofrecen esta modalidad en línea. Así que tu competencia va en aumento y si tú presentas un mensaje o el mismo mensaje que presenta los cientos o miles de opciones que tiene el usuario, pues entonces estás desaprovechando la oportunidad de diferenciarte y por lo tanto marcar una ventaja en comparación con lo que ellos mencionan. Listo para resolver casos reales y construir una carrera exitosa. Listo para resolver casos reales y construir una carrera exitosa. Bueno, aunque todavía aquí exitosa pudiésemos desglosarlo más en otra sección del discurso, ya estamos siendo un poco más concretos a la hora de decir a qué te refieres con sólidos conocimientos teóricos y prácticos. Es diferente a que me digas que yo me voy a convertir en un abogado experto y que voy a resolver casos reales. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy pequeño, que te puede ayudar a ver que la forma en la que construyes tu mensaje se puede leer y por lo tanto resonar de forma diferente en el cerebro de una persona que llega y se visualiza y se emociona ya en esa realidad, con esa transformación, de que no solamente tú formas profesionales, sino de que yo voy a llegar a ser un abogado experto. Y esa modalidad, digamos, ese giro que le das a las palabras para que la persona reciba ese mensaje, lo cambia todo. El siguiente sería, nuestra misión es brindarte una educación de calidad en el campo del derecho. Volvemos y otra vez con digamos, esta construcción, ¿verdad? En la que me centro en mí o en nosotros como empresa. Nuestra misión es brindarte, a diferencia de que tú vas a conseguir, ¿sí? No solo estudias derecho con nosotros, sino que te preparas para liderar, influir y defender con seguridad en cualquier escenario legal. Eso es lo que significa una educación de calidad. Porque es muy fácil decir y esto no solamente en el sector educativo, sino en cualquier sector, ¿no? Que tu producto, tu servicio es de calidad. Pero en realidad, ¿a qué te refieres? Es muy ambiguo, porque lo que es de calidad para mí tal vez no es de calidad para ti.
Y entonces yo necesito explicarte de forma específica lo que significa esa frase en este asunto en concreto, con este producto en particular, con este servicio en particular. Si yo no hago eso, entonces corro el riesgo de que la persona diga, este es un sitio más, no noto ninguna diferencia y por lo tanto no sobresale, no brilla, no me hace sentir absolutamente nada. Tenemos que cuidar de correr este riesgo porque de esto depende que haya más o menos personas que llenen el formulario, que llamen por teléfono, que contacten a la universidad, en fin. De eso depende finalmente los ingresos, ¿no? de la institución. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Nuestros estudiantes egresan preparados para el mundo laboral. ¿Te fijas cómo se ha estado repitiendo este patrón de la palabra nuestros al inicio? Porque quisiera hacer especial énfasis, como lo he hecho en videos anteriores, de que cuando tú te centras en un discurso enfocado en ti como empresa, pues entonces ya la persona, el usuario, ya no se siente involucrado, no se siente parte de, no se siente que le estás hablando a él, ni que tampoco le interesas como cliente, como persona. Nuestros egresados destacan en los bufetes y corporaciones más exigentes, eso es lo que significa que salen preparados, listos para asumir casos complejos y generar impacto desde el primer día. Dime qué sientes cuando lees este mensaje en comparación con el anterior. ¿Verdad que hay una enorme diferencia cuando somos más específicos? Y tal vez es probable que algunas empresas, negocios piensen que este tipo de redacción tan, a lo mejor, bueno, digamos con más palabras, puede llegar a cansar porque es más largo el párrafo, ¿no? Pero en realidad todo depende de la forma como lo construyes, ¿sí? Cómo lo acomodas, cómo lo presentas. Incluso también en el diseño te puedes apoyar para que ese mensaje no sea cansado, sino que brille. Yo en este caso, aunque vuelvo y pongo la palabra nuestros en este ejemplo, ya no me estoy refiriendo como tal a yo como empresa brillo y me olvido de ti como egresado, sino que te explico lo que significa que sales preparado para el mundo laboral. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Puedo mencionar la palabra nuestros, pero no haciendo énfasis en mí como empresa, sino en ti como el estudiante, que al final es el beneficiado de lo que te voy a ofrecer. Nuestro programa incluye una combinación de teoría y práctica jurídica y de pronto quedado de tan escueto, corres el riesgo de que no digas, no agotes todos esos elementos argumentativos para que la persona se convenza de que tú eres la opción. A veces nos vamos al otro extremo totalmente, de decir no, con menos es más, hay que usar la menor cantidad de palabras posibles. Bueno, sí, pero si no estás mencionando tu elemento diferencial, entonces, ¿de qué te sirve usar la menor cantidad de palabras posibles? Al contrario, estás desaprovechando la oportunidad de que ya tienes al usuario ahí para decirle tu mensaje, para decirle ese valor diferencial, para ser lo suficientemente específico que te hagas notar a diferencia de las otras opciones. Domina el derecho desde la práctica, participa en simulaciones de juicio, asesorías legales y pasantías en bufetes para adquirir experiencia real. Eso ya es otra forma de decir de una manera más concreta que se combina la teoría y la práctica jurídica, ¿no es así? Y entonces ya podemos usar ejemplos específicos para que la persona sepa exactamente de lo que estamos hablando y eso termina convenciendo más al usuario. Bien, contamos con un excelente cuerpo docente. Cuando yo digo excelente, esta palabra también es como el tipo de calidad, ¿verdad? Es una palabra demasiado ambigua. ¿Qué es excelente para ti? ¿Qué significa excelente? Dime de forma concreta a qué te refieres. Cuando yo menciono entonces, en lugar de decir nosotros contamos, sino tú, aprende de abogados en activo, jueces y especialistas de alto nivel, que aportan experiencia directa de las cortes y oficinas legales, pues entonces ya sé a qué te refieres cuando dices excelente cuerpo docente, ¿verdad? Este tipo de palabras, de adjetivos propiamente, que únicamente se quedan en las imaginaciones, ¿verdad? En las conjeturas. Yo estoy suponiendo que tú sabes exactamente a qué me refiero cuando digo excelente cuerpo docente. Y caemos también en el vicio de querer usar siempre este tipo de adjetivos para
convencer a la persona de que si yo digo que es excelente, pues entonces tú también lo tienes que pensar, aunque no sepas exactamente a qué se debe. A qué se debe, el por qué es lo que nos toca explicar. ¿Por qué es un excelente cuerpo docente? ¿Sí? Cuando yo me siento tentado o tentada a usar este tipo de adjetivos como excelente, como de calidad, pues entonces yo tengo que preguntarme o ponerme más bien en el lugar del usuario que se está preguntando y qué significa eso para yo poder darle los elementos que le ayuden a convencerse de que lo que estoy diciendo tiene su peso, tiene su fundamento, sus razones. Bien, vamos al siguiente ejemplo que dice: proporcionamos una sólida base en ética y responsabilidad, a diferencia de prepárate. Y volvemos otra vez con la diferencia en el verbo, ¿verdad? En el verbo de acción y de forma imperativa. Cuando yo ya le estoy prometiendo algo al usuario, normalmente uso este tipo de conjugaciones para ejercer con integridad y liderazgo, resolviendo dilemas éticos y legales que darán forma a tu carrera y a tu reputación. Así que de esta manera yo ya me salgo de esa, digamos, esa tendencia de hablar de mí, de nosotros como compañía, para enfocarme en ti, y a la vez te explico a qué nos referimos con sólida base. Ofrecemos una educación integral para el desarrollo profesional. La palabra integral es otro tipo de palabras que se usan mucho en el sector educativo y bueno, también en otros sectores, pero que también cae en lo vago, en lo ambiguo, cuando no le explicamos a la persona qué significa. Desde habilidades de negociación hasta oratoria en tribunales, te formamos para afrontar cualquier desafío en el campo legal. Afrontar cualquier desafío en el campo legal. Entonces ya allí te estoy dando el suficiente parámetro para que tú comprendas qué significa para nosotros educación integral. Y esto creo que es una de las frases a las que acudimos normalmente cuando queremos sonar muy apantallantes, pero no sabemos realmente explicarle al usuario qué es lo que va a conseguir, cuál es la transformación que va a vivir. Y ojo, finalmente de eso va a depender que quiera o no estudiar en nuestra institución. Por lo tanto, no deberíamos subestimar el valor que pueden tener este tipo de frases. El peso. Nuestros egresados tienen una alta tasa de empleabilidad. ¿Qué tal con alta tasa de empleabilidad? ¿Qué diferencia sería decir exactamente cuál tasa? Bueno, es el 90% de nuestros egresados, ¿sí? Construye una carrera con oportunidades reales. Construye tú de forma imperativa. El 90% de nuestros egresados ejercen despachos, empresas y el sector público. Allí es cuando te estoy diciendo a qué me refiero con alta tasa de empleabilidad. Cabe mencionar que estas frases están enfocadas en lo que el usuario desea al estudiar una carrera de derecho. ¿Te fijas? Estoy plenamente consciente de cuáles son los beneficios que una persona, un futuro estudiante de esta carrera desea conseguir. Y en eso me baso, en eso me apoyo para decirle lo que quiere leer, pero no de la forma como dándole como, digamos, la opción de pensar lo que él quiera imaginarse respecto a una frase como alta tasa de empleabilidad o excelente cuerpo docente o es educación integral. Todas esas frases que para esa persona pueden significar multitud de cosas si yo no le explico exactamente a qué me refiero, ¿sí? Entonces no tengo por qué suponer que el alumno o que ese usuario va a entender lo que yo quiero que entienda si no se lo digo. Ahora, cuando yo menciono este tipo de frases específicas, lo ideal es que vayan acompañadas con la propuesta de valor de la universidad. Puede ser que se ofrezca el mismo currículum, el mismo plazo para que la persona termine su carrera, pero nosotros le ofrecemos algo diferente y de eso parte toda nuestra propuesta de valor. Puede basarse no solamente en el tipo de estilo didáctico que le vamos a otorgar, sino también puede ser que sea en las instalaciones, la experiencia, el otro tipo de actividades extracurriculares. Bueno, puede haber muchas más cosas además del precio incluso que haga que esta universidad sea mejor que otra.
y que lo haga notar, porque no es suficiente decir que somos mejores nosotros que nuestros competidores si no damos la explicación concreta de a qué nos referimos. Si te fijas en todo lo que tú mencionas en tu sitio web, y no solo en tu sitio web, ¿verdad? Pero bueno, concretamente hablando de este tipo de discursos que presentas, de frases que presentas en tu página, en tu sitio web, tú tienes que siempre dar razones de lo que estás mencionando, ¿sí? Si yo te estoy diciendo que nuestros alumnos están quedando satisfechos, bueno, dime por qué. Si yo te estoy asegurando que vas a salir como un alumno capacitado para ejercer en despachos, empresas y el sector público, bueno, dime por qué. Y cuando yo estoy dando esas razones, entonces estoy argumentando y por lo tanto estoy realizando la labor de persuasión. Así que mientras menos palabras ocupe, mientras menos palabras mencione, eso no garantiza que se cumpla el objetivo de persuasión, ¿sí? No caigas en el extremo de pensar que un copy persuasivo, un copy efectivo es el copy más breve que puedas utilizar, porque entonces allí te estás olvidando del objetivo. ¿De qué me sirve ser breve si no cumplo el objetivo de comunicación? ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? Que la persona se quede, tiene en su cabeza completamente clara la propuesta de valor de nuestra institución y que es completamente superior a la que brindan los demás por los motivos que te estoy brindando. Entonces, tú tienes que ser ser cabal en ese tipo de frases, de mensajes que tú transmites y no estarte preocupando tanto por la cantidad de palabras. Claro, si lo puedes decir con menos palabras es mucho mejor, pero no pensar que la regla de menos es más aplica para todo, incluso afectando, ¿verdad?, el mensaje que tú estás transmitiendo. Porque lo más importante es la claridad y que se logre comunicar en su totalidad eso que hace diferente a tu marca, a tu institución, a tu negocio o a lo que sea que estés representando. Te invito a dejar un comentario debajo de este video en el que me compartas cuáles son algunos ejemplos o frases o incluso acciones que has tomado para mejorar el copywriting de tu sitio web y por lo tanto tener mejores resultados. Espero que este video te haya sido útil y nos vemos en el próximo.